Ya, buenos días con los chicos que están viendo la clase grabada. No hemos hecho nada, únicamente les mostraba un meme por ahí. Y vamos a empezar con la pregunta que quedó planteada en la clase de ayer, pero no la hicimos porque no teníamos mucho tiempo como para terminar. Entonces, en esta pregunta nos decía que empleando la definición de derivada, encontremos los valores de A y B para que la función sea derivable en el punto x igual a 3, en x igual a 3, ¿no? Y fijémonos que justo en x igual a 3 es donde hay un inconveniente, ¿no? En x igual a 3 es donde tenemos un puntito de cambio de función, tenemos esta función y luego cambiamos a esta función, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente lo mismo que ya hicimos en las dos veces anteriores. Para que f sea derivable, para que nuestra función, para que f sea derivable en x igual a 3, se tiene que cumplir ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Cuéntenme las definiciones, a ver si han estado estudiando. ¿Qué se debe cumplir, chicos, para que haya derivabilidad? Lo que habíamos comentado. ¿Que el límite de la izquierda sea igual al límite de la derecha en ese punto? No, eso es continuidad. El límite de la función, el límite de la función. Era esto de aquí, chicos. Sí, tal vez tienes la idea, pero no la expresaste muy bien, verás. Era la derivada de nuestra función por la izquierda, o bueno, por la derecha estaban usando antes. En ese punto, tiene que ser igual a la derivada de la función por la izquierda de nuestra función en este punto. ¿Sí? Evaluada en este punto. Eso tiene que cumplirse. ¿Sí? Eso tiene que cumplirse, que la derivada por la izquierda sea igual a la derivada por la derecha. ¿Sí? Ahora, la definición de derivada sí que es un límite, pero tenemos que tratar de entender cómo funciona la derivada, porque tranquilamente con lo que me dijiste se puede entender como continuidad, que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de nuestra función sea igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de nuestra función, que esto ya no es derivabilidad, sino que esto es continuidad, ¿sí? Esto es continuidad. Y lo de acá arriba es derivabilidad. Recuerden que para la derivabilidad teníamos una fórmula específica, en cambio para la continuidad no teníamos eso, ¿sí? Al final de este ejercicio voy a hacer, si lo estuve pensando ayer, al final de este ejercicio vamos a hacer una pequeña diferenciación entre qué es continuidad y entre qué es derivabilidad, porque puede haber un poquito de confusión ahí, ¿sí? Listo, entonces vamos a resolver aquí primero el límite cuando x tiende, perdón, la derivabilidad. Vamos a encontrar la derivabilidad de nuestra función en el punto x igual a 3 por la derecha, ¿sí? Entonces recordemos que nos decía esto. Tenemos que hallar el límite cuando, perdón, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de, ¿qué cosa? De nuestra función evaluada en el punto 3 más h menos f de 3 y todo esto dividido para h, ¿sí? Esa era nuestra definición. ¿Recuerdan la que nos tomamos un poquito ayer en revisar? Entonces, bajo esta definición, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Únicamente a reemplazar los datos de nuestra función. Entonces, ¿cuáles son la función, chicos, que se acerca a 3 por la derecha? De estas dos, ¿cuál es la que se acerca a 3 por la derecha? ¿La primera o la segunda? La segunda. Exactamente, fíjense, la segunda se acerca a valores mayores que pues. Sí, chicos, que no les confunda, que aquí diga que h se acerca a 0 por la derecha, ¿sí? Lo que nos va a interesar es lo que vemos acá. Decimos que sacamos la derivada de 3 por la izquierda, de la función en x igual a 3 por la derecha, ¿sí? Fíjense, sacamos la derivada de nuestra función en x igual a 3 por la derecha, ¿sí? Que no les confunda este h tiende a 0 por la derecha porque a veces se salen confundir con este 0 de acá, ¿sí? No es así como funciona la definición. Aquí este h siempre va a tender a 0 y siempre va a tender un 0 por la izquierda o por la derecha.
Lo que nos va a decir si tiende a cero por la derecha o por la izquierda es si nuestra derivada está siéndose analizada por la izquierda o por la derecha. ¿Sí? Nada más. Al final, el reto de resolver no sabe tener mucha importancia porque nos ponen funciones que pueden aplicarse a algún método sencillo. Entonces, no suele haber mucho que hacer. ¿Sí? Pero bueno, con todo les dejo esa aclaración. Entonces, vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de la función f de 3 más h. Dijimos que este de aquí era nuestro f de 3 más h, ¿no es cierto? Entonces tenemos b multiplicado por x, pero x vamos a evaluar 3 más h, entonces 3 más h, y esto más 3, ¿sí? Y a esto le vamos a restar, recuerden, esto recién es el f de 3 más h, ahora a esto le vamos a restar el f de 3, ¿sí? Entonces evaluamos también nuestra función en 3. Menos f de 3. Tenemos bx, en vez de x va 3, entonces ya 3b. Y tenemos más 3. Listo. Fíjense, hemos evaluado nuestra función en esa parte de ahí. Porfa, necesito saber si me están entendiendo qué hemos hecho hasta ahora. Pueden darme un like si entendemos o quieren que repita alguna partecita. Porque esta parte, chicos, hasta aquí es la parte importante, lo nuevo de derivadas. Lo demás es resolver un límite que ustedes ya saben. Lo nuevo aquí en este tema es resolver reemplazar y ver qué está pasando, ¿sí? Los demás, Eric, Emily, Edwin, Dorian, Ariel, Alejandra, ¿me pueden confirmar si está claro qué hemos hecho hasta ahora? Ya. Porque verán, el límite siguiente, ustedes me van a hacer esta parte de aquí, lo que es reemplazar, ¿sí? Y yo me voy a encargar de preguntarles a el que más distraído, o bueno, que no participe mucho le vea, ¿ya? Entonces, listo, tenemos que resolver este límite. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener este b por 3, tenemos 3b, b por h tenemos bh y más 3. Y acá tenemos menos 3b y menos 3, ¿sí? Entonces, ya como que ya vemos que se nos va a simplificar, ¿no es cierto? Tenemos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, ¿de qué? De 3b más bh más 3 a menos 3b menos 3. Entonces, fíjense en el numerador, este 3b con este 3b se nos van y este 3 con este menos 3 se nos van. Y simplemente nos queda BH sobre todo lo que tenemos abajo, que era H. ¿Lo ven? Sobre H. BH sobre H. ¿Lo ven? Este límite, chicos, es sencillísimo. BH sobre H, se me simplifican las H's, ¿no es cierto? Entonces me queda el límite cuando H tiende a 0 por la derecha de B. Porque fíjense, este H de aquí con este H de acá se me van a simplificar. Entonces me queda simplemente de B. Y recordemos que B es un número, entonces es una constante, ¿no es cierto? Es una constante que queremos encontrar. Sería 3B más 3B. ¿Por qué 3B más 3B? Cuéntame. Adrián. ¿En qué partecita? Aquí. Donde le reemplazas por 3. Ya, en esta parte te refieres. Fíjate que estamos restando 3b más 3. ¿Le ves? Estamos restando todo lo que está acá adentro. ¿Qué es lo que está acá adentro? Es f de 3. ¿Cómo es f de 3? Porque fíjate, estamos fijándonos en esta definición de aquí. Entonces, en lugar de este x, reemplazamos por 3. Entonces, tenemos 3b más 3. Fíjate esto de aquí. Y ahora, a todo esto, todo este f de 3 está restándole al f de 3 más h. ¿Le ves? Tenemos aquí un signo de resta que está restándole. El f de 3 le está restando al f de 3 más h. Fija, entonces, por eso tenemos aquí un menos. Y este menos se reparte aquí y acá. ¿Está más clara esta parte? Listo, Adrián. Exacto. Esa parte, chicos, es la importante, como les digo. De ahí lo demás, simplificar y esas cosas ya es matemáticas y carpintería.
lo que tienen que dominar bien es dominar la definición, ¿sí? Dominar la definición y poder reemplazar esta parte bien. Lo demás, como ven, tenemos que calcular este límite. Cuéntame cuánto vale ese límite. B, exactamente. ¿Por qué? Porque B es una constante, ¿sí? Listo. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero por la izquierda, ¿sí? Vamos a analizar la derivabilidad de nuestra función, pero ahora por la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Calculamos el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de nuestra función f de 3 más h menos f de 3 sobre h. Sobre h. Listo. ¿Y qué función pues utilizamos? Cuéntenme, cuando tenemos la derivabilidad de 3 por la izquierda. Primera o segunda. Primera, ¿no? Parece que si les escuché bien. Ya, entonces es a raíz de x más 2, ¿no? A raíz de x más 2. Y vamos a utilizar precisamente eso. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda va a estar dado por eso. F de 3 más h, recuerden que nuestra expresión es esto, a raíz de x más 2. Entonces, donde tenemos x, vamos a reemplazar por nuestro valor. Fíjense aquí nuestro valor es 3 más h, nuestro valor que vamos a evaluar. Entonces, si le evaluamos en 3 más h, vamos a tener a raíz cuadrada en vez de x, 3 más h, ¿sí? Y esto más 2. ¿Sí? Donde está la x, evaluamos con nuestro valor que está dentro de la función, lo que queremos exactamente evaluar, ¿sí? Entonces vamos a evaluar esto de aquí, ¿no? Entonces tenemos a raíz de 3 más h más 2. ¿Sí? Y a esto, fíjense, recién es nuestra función evaluada en 3 más h. Ahora a esto le tenemos que restar nuestra función evaluada en 3. Entonces, fíjense, donde había una x, ahora vamos a evaluar solo por 3. Entonces, menos a por raíz de 3 más 2. ¿Sí? Donde había una x, ahora solo reemplazamos el 2. Sí, ahí esto dije que se había dado ustedes. ya me olvidé. Ya nada, eso chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Cuéntenme. No, ninguna. En esta parte de acá podemos ponerle directamente como raíz de 3 más h, pues raíz de 3 más h es, perdón, raíz de 3 más 2 es 5, ¿no? Puede quedar como raíz de 5, pero con todo, para que vean cómo se hizo el reemplazo, les voy a poner en la parte de acá abajo mejor. Para que arriba vean cómo hicimos la sustitución. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, voy a sacar aquí factor común, a, y voy a multiplicar ya por la raíz de 5 más h. Fíjense aquí este 3 más este 2 de acá nos dan 5 más h, y esto menos la raíz de 5. ¿Sí? Y todo esto dividido para h. Recuerden que saqué el factor común a. ¿Sí? Ahora, fíjense que tenemos, ¿qué pasa aquí, chicos? ¿Qué está pasando? Si queremos resolver el límite, ¿qué pasa? ¿Qué presenta ese límite? ¿Cuál es el problema de ese límite? División para 0. Exacto. No, bueno, sí, pero específicamente, aparte de división para 0, también el numerador nos va a dar un 0, ¿sí? Porque fíjense, si me acerco a h a 0, entonces este h se me hace 0. Aquí me queda raíz de 5 menos raíz de 5 y eso se hace 0. 0 multiplicado por cualquier cosa que sea a, sigue dándonos 0. Entonces, en el denominador también como h se acerca a 0, tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, como tenemos aún una indeterminación del tipo 0 sobre 0, lo que vamos a hacer va a ser
levantar la indeterminación, ¿sí? Buscar la manera de quitarnos esa indeterminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿a alguien se le ocurre qué pueden hacer aquí? Por el conjugado. Exactamente. Fíjense, cuando tenemos raíces, lo más común suele ser multiplicar por el conjugado, ¿sí? Lo más saludable para nosotros también, porque si hay otras formas que son con series de Taylor o cosas así que ustedes todavía no han visto. Entonces, lo más saludable, vamos a decirlo así, sería levantar esta indeterminación por medio de multiplicación por el conjugado, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por la raíz de 5 más h más la raíz de 5, ¿sí? Y todo esto dividido por la raíz de 5 más h más la raíz de 5, ¿sí? ¿Por qué? Para multiplicar por 1 y que no se altere nuestra igualdad, ¿sí? Estos son límites, ya hemos hecho esto, pero lo volvemos a hacer por si les queda alguna duda, ¿sí? Listo, entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, fíjense de nuestra función a multiplicada en el numerador, me va a quedar el cuadrado de la primera porque tenemos, fíjense, una suma, perdón, la suma por la diferencia, entonces tendríamos el cuadrado de la primera y como está en una raíz simplemente nos queda 5 más h, mejor les voy a poner así, sería la raíz de 5 más h elevado al cuadrado menos la raíz de 5 elevado al cuadrado, ¿sí? Les iba a poner directo, pero por si las moscas, eso es lo que tenemos, ¿sí? Y en la parte del denominador tenemos un h multiplicado por la raíz de 5 más h más la raíz de 5, ¿sí? Listo, entonces, esto es lo que tenemos que resolver. Ahora únicamente en la parte superior debemos analizar qué está pasando con esos cuadrados. Simplemente lo que pasa es esto, ¿no? Raíz se me va con este 2, esta raíz se me va con este 2. Entonces, lo que nos queda es esto de acá, el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de a multiplicado por 5 más h menos, de acá abajo solo nos queda el 5, ¿no? Menos 5, ¿sí? Y me dan permiso, chicos, de este 5 ya de una vez quitármelo. 5 menos 5 nos da 0 y nos queda solo h y nos queda a por h. Bueno, no, dejémosle ahí. Porque luego saben preguntar qué hizo aquí y yo hasta les he pedido permiso y me dicen sí y luego me preguntan qué hizo. A ver, entonces, vamos aquí, ¿ya? Tenemos ya esta parte de acá abajo en la que únicamente nos queda hacer un poquito más de simplificaciones en nuestra expresión y ya tenemos casi que listo nuestro límite, ¿sí? El límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Aquí, fíjense, este 5 con este menos 5 se nos resta, entonces nos queda a por h en el numerador y nos va a quedar aquí a por h, ¿sí? Y en el denominador nos queda h por todo este caso, ¿no? 5 más h y esto más raíz de 5, ¿sí? Y, bueno, esta línea, miren, me salió bien recta. Ya, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Y fíjense aquí, este h se nos simplifica con este h y ya nos queda a dividido para 5, raíz de 5 más h más raíz de 5. Entonces, si aplicamos el límite, chicos, aquí directamente, ¿cuánto nos queda? A sobre 2 veces raíz de 5. Exacto. Recuerden que tenemos esto de aquí. H más raíz de 5. Si aplicamos, chicos, ahí directamente nos queda que A queda dividido para raíz de 5 más H más raíz de 5. Y pues aquí ya podemos hacerlo, el tip que les decía, aquí ya en esta parte les suelen permitir hacer porque ya no hay indeterminación ni nada por el estilo, entonces ya solo reemplazamos directo. Sí, este 0 reemplazamos en H, entonces nos queda raíz de 5 más raíz de 5. Entonces, la respuesta de este límite, chicos, ha sido A dividido para 2 raíz de 5. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros qué hicimos? ¿Cómo resolvimos el límite? No era un límite complicado. Sí había que hacer sus partecitas, sus detalles nuevos, importantes.
pero, o sea, no nuevos, sino importantes, pero nada fuera de lo normal. Chicos, pongan todos like si están de acuerdo con lo que hicimos. Y si no hay ninguna pregunta. ¿Sí? Todo clarísimo. Ya. Como ven, chicos, aquí los límites son fáciles, no son esas monstruosidades que nos ponen cuando nos piden calcular límites. ¿Por qué? Porque aquí lo que interesa, chicos, más que calculen el límite, obviamente interesa que calculen el límite, pero más que calculen el límite, lo que los profes están buscando en esta parte de aquí es que ustedes sepan usar las definiciones. Entonces, a esta definición pongámosle un numerito, pongámosle el numerito 1, ¿sí? Y vamos a decir que por 1, ¿qué tiene que cumplirse, chicos? Por esa definición, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué deberemos hacer en este punto ya? Fíjense, debíamos igualar derivada por izquierda y derivada por derecha, ¿sí? Para que la derivada exista y la función sea derivable, ¿sí? Entonces, cuéntenme, ¿a qué es igual la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha? Es igual a A sobre 2 veces raíz de 5. Exactamente, B es igual a A sobre 2 veces raíz de 5. Y aquí tenemos un problema, chicos. Tenemos un problema un poco grave. ¿Quién me dice cuál es? Que un valor depende del otro. Exactamente, que todavía no hemos encontrado los valores de A y B para que nuestra función sea derivable. ¿Le ven? Todavía no tenemos nuestros valores de A y B para que la función sea derivable. Entonces, ya hemos hecho lo que hasta ahora hemos visto, ¿sí? Ya hemos hecho la parte de las derivadas, igualar la derivabilidad y hemos encontrado un valor en función del otro. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y aquí, chicos, es cuando vamos a recurrir a uno de los conceptos, a un teorema que vimos justamente en la clase anterior. Estamos arriba. A ver, vamos a recurrir, llegados a este punto, a este teorema de aquí, cuando vimos derivabilidad y continuidad. ¿Qué vimos aquí, chicos? Dijimos que si f es una función derivable en x igual a, entonces f es continua en x igual a. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aseguramos que una función, chicos, va a ser derivable en un punto, también tiene que resultar que esa función es continua en ese punto, ¿sí? Si una función es derivable, entonces también es continua en x igual a ese punto, que en este caso sería en x igual a 3. Entonces, si nosotros estamos buscando que nuestra función sea derivable en un punto, también esta función va a cumplir que es continua en ese punto, ¿sí? Si buscamos derivabilidad, entonces, para asegurar que haya derivabilidad, también nosotros sabemos que va a haber continuidad, ¿sí? Precisamente por este teorema. Si una función es derivable, también es continua, ¿sí? Si una función es derivable, también es continua. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer para encontrar, para continuar con el proceso? Para tratar de hallar A y B, ya llegados a este punto y con esa explicación. ¿Alguna idea? ¿No? Está potente el ejercicio. Analizar que fx es continua en x igual a 3. Exactamente. Analizar que nuestra función es continua en x igual a 3. ¿Sí? Simplemente es eso. Como nosotros sabemos que nuestra función, bueno, no sabemos, sino queremos que nuestra función sea derivable, entonces también tiene que cumplir eso, también tiene que cumplir los criterios de continuidad. Entonces, precisamente por eso vamos a justificar aquí de esta manera. Como f, como queremos, vamos a poner, como queremos que f sea derivable, en x igual a 3, coma,
imponemos a nuestro problema las condiciones de continuidad en x igual a 3. Esto de aquí, chicos, más que para que esto no se justifica de esta manera, simplemente les estoy poniendo para que vean qué estamos haciendo, ¿sí? Gracias a ese teorema que tenemos que si f es derivable en un punto, entonces también es continuo en un punto, les estoy poniendo aquí. De ahí ustedes simplemente pueden poner tipo acá, para que f sea derivable en x igual a 3, también se debe cumplir ¿qué? Y ponen las condiciones de continuidad. Sino que le estoy poniendo acá abajo un poquito más largo para que no se pierdan en qué hemos hecho. Entonces, vamos ahora a imponer nuestras condiciones de continuidad. ¿Qué nos decían las condiciones de continuidad, chicos? ¿Cuáles eran la igualdad que se daba? Perdón. ¿Cuál era la igualdad que teníamos, chicos, en continuidad? La expresión que tenía que cumplirse en continuidad. Ahí sí era que el límite de la izquierda sea igual al de la derecha. Exacto, el límite, pero no lo digan así, chicos, digan el límite de la función cuando x tiende a 3, en este caso por la izquierda, tiene que ser igual al límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha, y eso tiene que ser igual a ¿qué, chicos? A f de 3. Exactamente, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de nuestra función f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de nuestra función f de x, y esto tiene que ser igual al f de 3, ¿sí? A la función evaluada en 3. Chicos, para los que no estuvieran en la clase de sábado, verán que la clase de sábado era una clase que con ustedes mismos y con el permiso de todos, dijimos que íbamos a tener clases ese día. Ya estamos a día miércoles de esta semana. Yo intuiría que ya todos vieron esta clasecita de aquí. Sí es importante, chicos, porque aquí resolvimos ejercicios de continuidad, ¿sí? No. Resolvimos ejercicios de continuidad, fíjense aquí. Primero empezamos con el ejercicio que quedó planteado, que ustedes tenían que hacer de deber. Luego continuamos con otro ejercicio de continuidad, fíjense aquí, que hicimos, ya tenía el caso en el que había que analizar 2 puntos de continuidad, en el que quedó de deber y el que hicimos primerito solo había que analizar un punto de continuidad. Y hicimos otro ejercicio al final que también había que analizar 2 puntos de continuidad, el menos 3 y 3. ¿Sí? Entonces ya hicimos los casos los casos que siempre se evalúan, ¿cierto? No saben evaluar 3 puntos por lo general. Entonces, importantísima esta clase, ¿sí? Básicamente resolvimos 3 ejercicios, uno que ya prácticamente solo llegué a contarles, pero los otros 2 sí resolvimos paso a paso, hasta resolvimos los sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, chicos, full importante que se revisen esa clase para entender continuidad, ¿sí? Los que todavía no se han revisado, porque sí estaba viendo quiénes han visto, yo tengo permiso, quiénes han visto, y son muy pocas las personas que han visto esa clase grabada del sábado, ¿sí? Es la clase 10, porfa, revísense en estos días, ¿sí? Porque justamente justamente el viernes vamos a tener la siguiente evaluación, en donde vamos a evaluar, chicos, continuidad y derivabilidad, ¿sí? Ya le voy a bajar, como les dije, le voy a bajar un poquito el nivel, va a ser más de conceptos, pero tampoco es muy difícil, ¿no? Ya están viendo que los ejercicios de aquí ya son de bajo nivel, son límites bastante sencillos, ¿no es cierto? Entonces, más o menos algo así será, no nada complicado. Una de derivabilidad, que tengan que analizar continuidad y derivabilidad, y otra solo de continuidad, un poquito más, que tengan que analizar, por ejemplo, en 2 puntos, y listo, nada más, ¿sí? Ya, entonces, vamos a analizar, chicos, esto de acá. Tenemos que encontrar estos de aquí, ¿no? Entonces, vamos paso por paso, ¿no es cierto? Primera parte, vamos por el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿no es cierto? Igual, de una manera similar, analizábamos cada límite, ¿sí? Vamos a ponerles aquí, este va a ser un L1, ya saben, siempre me encanta llamarles así, y este va a ser un L2, ¿sí? Entonces, para acá abajo irnos guiando de qué es lo que estamos resolviendo. Vamos a resolver primero el L1, que es el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda.
Entonces el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de nuestra función f de x, y esto es igual al límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de nuestra función. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál parte de nuestra función tiende a 3 por la izquierda? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál se acerca a 3 por el lado izquierdo? Por los valores menores que 3. Mira, La primera, exactamente. Entonces nos queda a raíz de x más 2. ¿Listo? Entonces nos queda que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de a raíz de x más 2. Era esa, ¿no? Bueno, me perdí, ya. Sí, raíz de x más 2. Entonces tenemos que iniciar qué pasa cuando nos acercamos a 3. Y fíjense, ¿qué pasa cuando nos acercamos a 3? Cuéntenme qué es igual a este límite. A raíz de 5. Exactamente. A raíz de 5. No tenemos ningún problema, ¿no es cierto? No hay ninguna indeterminación. Entonces, es una función continua. No hay nada raro aquí que tengamos que levantar, sino simplemente resolver. Podemos simplemente sustituir. ¿Sí? Ahora vamos a hacer L2. Fíjense estos límites bien regaladitos. Lo importante aquí es la teoría. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de nuestra función, cuéntenme qué función vamos a usar ahora. ¿La primera o la segunda? ¿Qué parte de la función? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, entonces la segunda nos decía bx más, no, aquí entre paréntesis, más 3, ¿cierto? Entonces cuéntenme qué es igual a este límite. 3 más 3b. 3 más 3b, exactamente. Sí le ven por qué, ¿no? Únicamente reemplazamos, ¿sí? Es bastante sencillo, no había ningún problema. Entonces, fíjense aquí la continuidad también siempre les ponen cosas bien sencillas, más complicadas, ¿sí? Listo, entonces en este punto ya solo nos queda ya la tercera, que a veces no es tan importante, porque ya prácticamente aquí ya podemos construir nosotros nuestro sistema, y la tercera se va a repetir. Pero con todo hagamos, ¿sí? Vamos a encontrar ahora f de 3. Chicos, cuéntenme cuánto es f de 3. Fíjense, nuestra función, esta es la definición de nuestra función. Cuando x es igual a 3 y reemplacen donde x es igual a 3. ¿Cuál sería el valor? 3b más 3. Exactamente, 3b más 3. Esto es lo que tenemos acá, ¿no? Porque justamente 3, x es igual a 3 cuando estamos en la segunda función. Fíjense, si x es igual a 3. Entonces, aquí es 3b. 3x, perdón, reemplazamos aquí el 3, 3b más 3. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora hacemos, igualamos debido a esta condición 2, a esta condición 2 que tenemos aquí. Vamos a igualar nuestras condiciones y nos va a quedar, cuéntenme, ¿qué nos queda? A raíz de 5 es igual a 3 más 3b. A raíz de 5 es igual a 3 más 3b. Exactamente, chicos. Y fíjense, aquí ya tenemos otra ecuación. ¿Ven? Tenemos otra ecuación en la que ya podemos ir despejando e ir hallando los valores de A y B. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos, pues voy a marcarles con negrito. Aquí tenemos una ecuación, ¿sí? Que tiene A y tiene B. Y acá tenemos otra ecuación también, la que le despeje voy a usar, que también tiene A y tiene B. ¿Le ven? Y resolvimos límites muy sencillos, no eran complicados. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente, no, ¿saben qué? Dejémosle la de acá. Va a ser más fácil así. Dejémosla así, nos quedó b es igual a sobre 2 raíz de 5. Va a ser un poquito más fácil a la hora de resolver. Ahorita lo vi. Listo. Entonces, vamos a resolver el sistema, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que b es igual a sobre 2 raíz de 5, entonces eso vamos a sustituir acá. A esto llamémosle, le llamamos 1, llamamos 2, a esto llamémosle 3 y a esto llamémosle 4. ¿Sí?
Entonces vamos a reemplazar 3 en 4, ¿sí? Para ir resolviendo nuestro sistema. Entonces aquí ponemos, resolvemos el sistema. Si quieren les pongo el sistema que tenemos que resolver, no es complicado. El primero dice que b es igual a sobre 2 raíz de 5 y el segundo nos dice que a raíz de 5 es igual a 3 más 3b. ¿Sí? Entonces a este le llamamos nuestra ecuación 3 y a este le llamamos nuestra ecuación 4. Y vamos a empezar reemplazando 3 en 4. Reemplazamos 3 en 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda a raíz de 5 es igual a 3 más 3 por, en vez de b, ahora ponemos a sobre 2 raíz de 5. ¿Sí? A sobre 2 raíz de 5. Y, perdón chicos, voy a hacer esto más acá arribita para que me dé y no tener que irnos más abajo. Listo. Entonces reemplazamos 3 en 4 y nos queda eso de ahí. Ahora simplemente tenemos que ir despejando a, por así decirlo. Este a que está sumando, vamos a pasar al otro lado a restar. Tenemos a raíz de 5 menos 3a sobre 2 raíz de 5. Y esto va a ser igual a 3. ¿Sí? Vamos a sacar aquí un factor común, que va a ser el factor común a, multiplicado por raíz de 5, menos 3 sobre 2 raíz de 5. Y esto es igual a 3. ¿Sí? Entonces ya encontramos el valor de a. El valor de a va a ser 3 dividido para todo eso que está ahí. Despejamos. Eso que está multiplicándole a pasa al otro lado a restar. No me gusta esto. Raíz de 5 menos 3 sobre 2 raíz de 5. En las pruebas, chicos, a ustedes les piden que pongan los datos, así que ustedes tendrán que meter esto a una calculadora. Si tienen calculadora que cumpla la función solve, mucho más fácil para hallar estas cositas y evitarse tener que despejar. Pero hay profesores que sí exigen que pongan todo el procedimiento. Entonces, como hay profesores que exigen que pongan todo el procedimiento, les pongo todo. Sí, pero en sí esto tendrían que calcularlo directamente porque ustedes lo que tienen que poner en la respuesta es este cálculo. ¿Sí? Si no encuentro mi calculadora. Sería 3. Cuéntenme cuánto les sale a ustedes. $1.92 aproximadamente. Sí, siempre saben pedirles que redondeen a 2 decimales. Entonces esto es aproximadamente 1.92. ¿Sí? Y ya que encontramos el valor de A, pues podemos encontrar el valor de B, ¿no es cierto? Entonces, fíjense esto, vamos a llamarle nuestro resultado a, acá 5, ¿sí? Nuestro resultado 5. Y ahora vamos a reemplazar 5 en 3, porque en 3 ya tenemos despejado B. Entonces, reemplazamos 5 en 3. Sí, esto, chicos, ya casi que no es cálculo, esto ya son bases de ustedes del colegio. Entonces, no, esperaría que no tengamos mucho problema en esto, ¿sí? Entonces aquí A era 3 sobre raíz de 5, menos 3 sobre 2 raíz de 5, todo esto dividido para 2 raíz de 5, ¿sí? Entonces, aquí saquen este valor y ¿cuánto les queda? 0.43. 2 raíz de 5. Queda 0.43 aproximadamente, ¿sí? 0.43. Entonces, fíjense, hemos hallado el valor de A y hemos hallado el valor de B. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? ¿Todo está claro?
Pónganme like si todo está claro. ¿Listo? Sabemos entonces cómo aplicar. Esto, chicos, es el ejemplo más complicado de este tema que pueden tener. El más complicado es este. Que les pidan que analicen, no solo que tengan, que ya con la derivabilidad le saquen, sino que ya les tomen continuidad. Pero como les digo, esto ya dependerá de qué tan regalones estén los profes, porque fíjense, en el examen del 2020A tocó este de aquí, que fíjense este de aquí, únicamente pedía ya A y este A se encontraba solo con derivabilidad, pero fíjense solo había una incógnita que era este A. En cambio, en el 2021, creo que era, sí, es 2021A, justo el que acabó, tomaron ya uno que había que aplicar derivabilidad y continuidad. Pero como les digo, chicos, no era complicado, ¿sí? ¿Le ven? No era complicado, era bastante sencillo, de hecho, comparado para todos los límites que ustedes han resuelto. Solo comparen con el límite de acá arriba. O sea, el límite de acá arriba ya tendrán que hacer sus construcciones y esas cosas. Pero este ejercicio, esos ejercicios, chicos, de derivabilidad, de continuidad, de demostraciones, ahí, chicos, es donde ustedes tienen que asegurar puntos, ¿sí? Ahí es donde tienen que sí o sí asegurar puntitos, ¿ya? Porque no es complicado, ¿sí? No es difícil, solo tienen que dedicarse a estudiar un poquito, ¿sí? Luego ya en estos exámenes ya tienen un poco de integrales y esas cosas, los que siguen. Fíjense, prueba segundo bimestre, ya les aparecen unas integrales. Examen segundo bimestre, fíjense todito estas integrales. Integral, integral, y esta de aquí también es integrales, pero tienen que ya hacer una aplicación. Y al final también les suelen tomar una integral por aquí, que era esta de aquí y esta de acá, que eran integrales. Las de acá derivadas y estas límites. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Ya no vamos a hacer, chicos, más ejercicios de esto porque me parece un tema bastante sencillo. Y ya hemos hecho los ejemplos más comunes de pruebas, ¿sí? De aquí sí vamos a hacer otrito, que será ya el que les toca a ustedes en su pruebita del viernes. Como hemos visto hasta ahora, las pruebas, chicos, no tienen nada nuevo, no tienen nada diferente, son los mismos. Cosas que hemos visto en clases, solo que ya tienen que irlas aplicando, ¿sí? Ustedes por su cuenta y no conmigo, ¿sí? Entonces, una vez llegados a este punto, si no tienen ninguna pregunta, si no tienen ninguna duda, pues al parecer todo está claro, ustedes son unos pros entendiendo, vamos a continuar con derivadas, ¿sí? Justo lo que les había pedido ayer que revisen un poquito y porque ya vamos a dedicarnos a eso, de lleno. ¿Sí? No hay preguntas, podemos pasar, chicos, de tema. Ya den el like si están de acuerdo. Seguimos, like. Listo, entonces, a ver, vamos, chicos, a continuar con lo que son derivadas. Sí, y para derivadas vamos a tener que ir aprendiendo esas reglas, ¿sí? No aprendiendo, sino memorizándolas, ¿no? Entonces, las reglas que les había dado yo en la clase anterior, vamos a revisarlas solo un ratito para ir haciendo unos ejemplos y ya. La primera regla, bueno, derivada de función elemental, la primera regla nos decía que toda constante es cero, ¿sí? La derivada de toda constante es cero. La segunda regla nos decía que si tenemos la derivada de un x elevado a un numerito, pues lo que hacíamos era esto de acá. Fíjense, si tenemos la derivada con respecto a x de este numerito de aquí, por ejemplo, x al cubo, lo que tenemos es que bajar el numerito 3 y restar acá arriba 1, entonces nos queda 2, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tuviéramos pues x a la cuarta, la derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo. La derivada de x a la 100 sería 100x a la 99a, ¿sí? Eso es lo que nos dice la segunda regla de derivación, ¿sí? Bajamos a multiplicar a la x el numerito y al exponente le restamos 1, ¿sí? Bajamos a multiplicar y al exponente le restamos 1, ¿sí? Listo. La tercera regla, chicos, nos dice, y de hecho aquí está aplicada la regla de la cadena, luego les comentaré qué es eso. La tercera regla nos dice que si tenemos un numerito, por ejemplo, un 2 elevado a la x, pues esto de aquí, ¿cómo se deriva? Pues simplemente la derivada de esto de aquí va a ser igual a este 2 elevado a la x, pero multiplicado por el logaritmo natural de 2.
¿sí? Eso nos dice esta regla de derivación, ¿sí? Si tenemos igual, lo mismo, una derivada con respecto a x de 100 a la x, entonces, como tenemos 100 elevado a la x por el logaritmo natural de 2. Chicos, todo esto, ¿cómo se demuestra? Aplicando la definición, ¿sí? Tienen que levantar las indeterminaciones e ir aplicando la definición que ya conocemos de derivada, ¿sí? No hace falta hacer el análisis por izquierda y por derecha porque no tenemos funciones por partes. En funciones por partes sí hay que hacer análisis por izquierda y por derecha, pero ya si tienen una función, por ejemplo, seno, para demostrar la derivada de la función seno, únicamente tienen que aplicar la definición y ya llegan a que la derivada del seno es igual a la derivada del, perdón, la derivada del seno es igual al coseno, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense, si tenemos la derivada de un logaritmo en base a de x, entonces tenemos que, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de x, la derivada de este logaritmo, va a ser igual a ¿qué? A este logaritmo natural de la base, que sería 10, multiplicado por 1 sobre x, ¿sí? Este es el logaritmo, la derivada de un logaritmo. Si tenemos, chicos, el caso particular de que buscamos la derivada, y esto es importante, si buscamos la derivada con respecto a x, de e a la x, chicos, esto es e a la x, ¿sí? La derivada es exactamente la misma. Y si buscamos el caso particular también de la derivada de e a la x del logaritmo natural de x, entonces esto es igual a 1 sobre x, ¿sí? Son resultados importantes que también les pusimos aquí, este de acá y este de acá, que son necesarios, chicos, para los siguientes problemas que vamos a ir viendo. Sí, sobre todo e a la x suele aparecer bastante. Luego ya verán que hay este tipo de integrales, x por e a la x, y aquí tendrán que sacar derivadas, no derivadas, sino tomar, hacer unos cambios de variables y cosas así. No es que tendrán que derivar, tendrán que integrar. Y de hecho es interesante porque esta integral, la integral de e a la x de x, también es e a la x. E a la x es como el inmortal. Si le derivas o le integras, te sigue dando e a la x. Listo. Entonces, ya. Los últimos, tenemos que la derivada del coseno, pues, perdón, la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Ojo con este signo, muy importante. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Esto también se hace importante un poquito para mecánica. Me imagino que los que están en mecánica ya se conocerán de memoria estos de aquí. La derivada de la cotangente es esta de aquí, la cosecante al cuadrado. De hecho, todas las de acá, la cotangente, la secante y la cosecante pueden demostrarse aplicando estos de acá arriba, los tres primeros. Sí, aplicando los tres primeros, ustedes pueden demostrar los tres últimos. ¿Sí? O sea, con sus funciones inversas, la cotangente, la secante y la cosecante. Sí. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de esto? Espero que hayan revisado, que hayan visto un poquito. Me refiero a en sus casas. O sea, hayan tratado de revisar un poco. Sí. Ahora vamos a ver unos teoremas. Un teorema en sí facilísimo, que va a ser para qué pasa cuando tenemos suma, qué pasa cuando tenemos resta, qué pasa cuando tenemos multiplicación y qué sucede cuando tenemos división. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí derivadas de las 4 operaciones fundamentales. ¿Saben cuáles son las 4 operaciones fundamentales? ¿No? Suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Entonces vamos a ver las derivadas de las 4 operaciones fundamentales. ¿Y qué nos dicen, chicos, estas derivadas? Primero, antes que todo, vamos a definir dos funciones, sean f y g, dos funciones derivables en A. O sea, ya estamos asumiendo que son funciones derivables, es decir, que cumplen con lo anterior. Dos funciones derivables en x igual a. Entonces, se cumplen las siguientes reglas, ¿sí? La primera regla, la primera operación, ¿sí? La suma, ¿no es cierto? Tenemos que f más g. Si f y g son dos funciones, chicos, derivables en A, entonces la suma de dos funciones también es derivable en A. ¿Sí? La suma de dos funciones también es derivable en A. Y esta derivada
la derivada de f más g en el punto A va a ser igual a la derivada de f en el punto A más la derivada de g en el punto A, ¿sí? Es decir, vamos a derivar f y vamos a derivar a simplemente. ¿Sí? Si tenemos una suma, derivamos por separado cada partecita. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Si tenemos, por ejemplo, la derivada de x más x al cuadrado, ¿sí? Chicos, este de aquí no lo vimos como tal, pero al rato que ustedes derivan la derivada con respecto a x de la función x, recuerden que tenían que hacer el exponente, que en este caso es un 1, baja a multiplicar 1 multiplicado por x elevado a la 0. Todo número, chicos, elevado a la 0 es 1, entonces esto les queda 1 por 1, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces la derivada, chicos, de x con respecto a x es 1, ¿sí? Siempre la derivada de x con respecto a x es 1. Pero obviamente aplicando la regla que les estoy diciendo acá, ¿no? La regla que ya vimos. Sino que sí es bueno que ya se lo graben como de esta manera directamente y no tengan que hacer este trámite de acá, ¿sí? Grábenselo como que la derivada de x con respecto a x es 1, o la derivada de, sí, de eso, de x con respecto a x es 1, ya. Entonces, fíjense, si buscamos la derivada, chicos, de estas dos funciones, la derivada con respecto a x, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente derivamos las funciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Derivada de la primera más la derivada de la segunda, x al cuadrado, derivado con respecto a x. ¿Sí? Fíjense, la derivada de x con respecto a x simplemente es 1 más la derivada de x al cuadrado, ¿cómo hacíamos? 2 por x y arriba restamos 1, que 2 menos 1 nos queda 1, entonces simplemente 2x. ¿Se ven? Si tenemos una suma, simplemente ¿qué hacemos? La derivada de cada una de las componentes y listo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bueno, como con esa anotación, voy a traer esto para acá. Es bastante sencillo, ¿sí? Si derivamos una función, dos funciones que están sumándose, como en este caso tenemos la función lineal y la función cuadrática sumándose, entonces simplemente es la derivada de la primera sumado a la derivada de la segunda. ¿Sí? Y si tenemos más funciones, por ejemplo, podemos tener el logaritmo natural de x más e a la x y más x a la quinta. Entonces, todo esto derivado con respecto a x. Entonces, ¿cómo derivamos, chicos? Simplemente la derivada de la primera, que la derivada del logaritmo natural, pues es 1 sobre x, más la derivada de la segunda, la derivada de a la x, pues es e a la x simplemente, y más la derivada de 5x, que sería, perdón, de x a la quinta, que sería 5x a la cuarta. ¿Sí? Esa es la manera, chicos, en la que derivamos funciones que se están sumando. ¿Le ven? Bastante sencillo, bastante intuitivo. No hay mucha dificultad. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de esta parte? No, pongan el like si estamos todos de acuerdo y podemos continuar. Para quienes estén tomando el curso de mecánica, no ha de ser muy nuevo. Ya esto de aquí me parece que es lo primero con lo que se inicia. Entonces, espero que no haya ningún problema con los demás tampoco, pero con todo, cualquier cosita me avisa. Sí. Vamos a ver qué pasa entonces con f menos g. Es exactamente lo mismo. Para la resta de dos funciones que son derivables en un punto, pues la resta también va a ser derivable en a. Si ambas funciones son derivables en a, entonces la resta es derivable en a. Y f menos g, derivada en el punto a, simplemente es igual a la derivada de la primera en el punto a, menos la derivada de la segunda en el punto a. ¿Sí? Digo mi hermanita. Esperemos que está tranquilita, no pasa nada. Entonces, esto es igual a la derivada en el punto A. ¿Cómo resolvemos, chicos, esto de aquí? Pues vamos a poner los mismos, pongan otros ejemplos para que vayan practicando esto de acá. Entonces, si tenemos la resta de derivadas, por ejemplo, la derivada de a la x menos, pongamos, menos el seno, ¿ya? Menos el seno de x. Fíjense, aquí tenemos una resta de funciones y estamos buscando la derivada de esta resta de funciones. Entonces, la derivada con respecto a x de esta resta de funciones
va a ser igual simplemente a la derivada de la primera restado la derivada de la segunda, ¿sí? Nada más. Entonces, la derivada de e a la x es simplemente e a la x. Y menos la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno, chicos? Rapidito. Coseno. Exactamente. La derivada del seno es el coseno de x. ¿Sí? Simplemente así funciona la resta, tal cual como funcionan los demás. Entonces aquí si tenemos la tangente de x menos el coseno de x, esto va a ser igual a la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la tangente, chicos? La secante al cuadrado. Exactamente, la secante al cuadrado de x. Y a esto le vamos a restar la derivada del coseno. Chicos, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Exactamente, menos el seno de x. Y aquí, chicos, no se vayan a confundir. Tenemos la derivada del coseno es menos seno, pero aparte estamos restando. Entonces, esto nos quedaría la secante al cuadrado de x más el seno de x. ¿Sí? Pero eso simplemente porque el signo del coseno es, el signo de la derivada del coseno es menos el seno, ¿no? Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos a ver qué pasa con dos funciones que se multiplican, f por g. Si f y g son derivables, chicos, estamos partiendo acá arriba de que f, tanto f como g son dos funciones derivables en este punto, en x igual a, entonces se dice que también la multiplicación es derivable en x igual a. La multiplicación de dos funciones derivables en a es igual a una función derivable en a. ¿Sí? Derivable. Esto de aquí, no me convence, es aire, ya, derivable en A. Y el producto, chicos, y aquí yo quiero que me paren bola, porque aquí la cosa cambia un poquito. Ya no es tan sencillo como, como era antes. No me dejen sacar espacio. Ya. Aquí la cosa, chicos, cambia un poquito. No es complicado. Cuando tenemos el producto, chicos, de dos funciones, entonces su derivada, es decir, f por g derivado con respecto a x, va a ser igual a ¿qué, chicos? A la derivada de la función f con respecto a x por la función g evaluada en x más la función f evaluada en x por la función g, la derivada de la función g con respecto a x. ¿Le ven? La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? Y aquí es donde entra ya un poquito las cositas nuevas, ¿sí? Fíjense aquí, pueden verlo para que se les haga más fácil. La derivada de f por g es igual a la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? A eso es igual la derivada de una multiplicación, ¿sí? A este ya únicamente nos quitamos los x para que lo vean, ¿sí? La derivada de la primera por la segunda, es decir, la derivada de la primera función por la segunda función, más la primera por la derivada de la segunda función, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Fíjense, si nosotros queremos hallar la derivada de esta función de aquí, de x por e a la x, queremos hallar la derivada con respecto a x de esta función. ¿Cómo hacemos? Sacamos primero la derivada de la primera función y multiplicamos por la segunda función. ¿Cuál es la segunda función? E a la x. La derivada de x dijimos que era 1, ¿sí? Y esto multiplicado por la segunda función, que es e a la x. Y a esto le sumamos, ¿qué cosa? La primera, que sería x, por la derivada de la segunda, que sería e a la x mismo. ¿Por qué? Porque e a la x, su derivada es exactamente igual. Entonces, fíjense, esto nos ha quedado e a la x más x por e a la x. Y aquí podemos sacar un factor común, que sería e a la x multiplicado por x más 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta?
Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense, vamos a hacer la derivada de x al cuadrado por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Esto con respecto a x. ¿Qué pasa, chicos, cuando tenemos el producto de dos funciones? Primero, la derivada de la primera. ¿Cuál es la primera función? X al cuadrado. ¿Cuál es la segunda función? El logaritmo natural de x. ¿Sí? Tenemos el producto de dos funciones. Entonces, la derivada de x al cuadrado simplemente será 2x, 2 menos 1, nos queda 1 acá arriba, ¿no es cierto? Pero no lo escribimos. Por la segunda función, ¿le ven? La derivada de la primera función por la segunda función. ¿Cuál es la segunda función? El logaritmo natural de x, ¿sí? El segundo no lo derivamos todavía. No lo derivamos. Y a esto le sumamos, ¿qué cosa? La primera función, que sería x al cuadrado, multiplicado por la derivada de la segunda función. La derivada del logaritmo natural de x, ya quedamos que era 1 sobre x. ¿Sí? Y ahora simplemente debemos por ahí operar un poquito, pero ya está hecha la derivada, ¿no? Tenemos aquí 2x por el logaritmo natural de x, y a esto le sumamos, pues, x al cuadrado dividido para x, nos queda simplemente x. Y aquí podemos sacar un factor común, que ya son detalles, no carpintería. 2 logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Esta sería nuestra derivada en sí. ¿Sí? Pero fíjense, aquí ya está derivado, chicos. A este punto ya está derivada la función. Lo demás solo es hacer que se vea bonita la expresión, nada más. Pero en este punto ya está derivado. Pero sí le hago más para que se vea más elegante. Esto de aquí, fíjense aquí también, ya está derivado en este punto. Lo demás es solo para que se vea elegante la expresión. ¿Sí? Porque a veces podremos simplificar y hallar más cosas. Estos son bastante sencillos. Estos ejemplos son bastante sencillos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren otro ejercicio? Ya. Vamos a poner un hito más y luego vamos con la regla de la división y de ahí sí ponemos ejercicios que involucran todo. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Entonces, vamos por acá y hoy día quiero avanzar de una vez ya con la regla de la cadena. Sí, sí alcanzamos. Ya, entonces vamos acá al 4, que ya, no, perdón, al otro ejemplo que dijimos que íbamos a poner. Entonces vamos a poner el producto del seno de x por ya. Se me ocurre, a ver. Ya, el seno de x simplemente por x a las 10. ¿Ya? ¿Cómo hacemos, chicos? Identificamos nuestras dos funciones. ¿Cuál es la primera función? La función seno. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra segunda función? Nuestra función x a la 10. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la derivada? Perdón, aquí no he puesto derivada. La derivada de nuestra función. Simplemente como la derivada de la primera por la segunda, perdón, la derivada de la primera, que sería nuestra primera función, la función seno, por la segunda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la derivada del seno, chicos? Coseno. Exactamente, la derivada del seno es el coseno de x, ¿sí? Por la segunda función, fíjense, x a la 10, ¿sí? La derivada de la primera por la segunda más la primera, que es la función seno, simplemente, por nuestra, la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de x a la 10, chicos? 10x a la 9. Exactamente. Bajamos a multiplicar el exponente, multiplicamos por la x y esto al 10 le restamos 1, ¿no es cierto? Nos queda 10x a la 9. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto al final ha sido igual. Vamos a ponerle así, x a la 10 por el coseno de x, más 10 por el seno
de x, no, 10 por x a la novena por el seno de x. Aquí podemos sacar factor común y todo eso, pero no interesa aquí tanto porque no beneficia tanto, ¿sí? Listo. Ya, entonces, listo, chicos. Con eso tenemos un ejemplo más y ya luego haremos más ejemplos ya mezclando todo. Vamos a ver ahora la regla de la división. ¿Sí? Vamos a ver 4. ¿Qué pasa con la división? Pues tenemos que si f y g son continuas, perdón, son derivables en x igual a ver, enunciémoslo como se debe. Si g evaluado en a es diferente de 0, entonces la división de f sobre g es derivable en a. Y ya nos falta solo poner cuál es la regla para la división. Pero chicos, antes de poner eso, quiero que me entiendan por qué pasa esto. ¿Por qué g evaluada en a tiene que ser diferente de 0? ¿Alguien le logra ver qué va a pasar aquí? No es posible dividir por 0. Exactamente, chicos. Nosotros vamos a hallar la derivada de esta función y para asegurar que exista, para asegurar que una división, chicos, exista, podemos dividir para cualquier cosa menos para 0. Para esto no podemos dividir, ¿sí? Podemos dividir para cualquier cosa menos para 0. Entonces, por eso estamos asegurándonos que la función evaluada en a sea diferente de 0, porque esto de aquí tenemos que poder dividir para ese valor, ¿sí? Listo, entonces, tiene que cumplirse esto. Si g es diferente de 0, si nuestra función es diferente de 0, entonces nuestra función f sobre g es derivable en a y cumple la siguiente definición, esta de aquí. La derivada de f de g, f sobre g, en el punto a, es igual a la derivada, chicos, no, lo voy a poner en la parte de abajo, porque no creo que me va a alcanzar. Esto va a ser igual, chicos, a la derivada del numerador multiplicado por el denominador. ¿Sí? La derivada del numerador evaluada en a multiplicado por el denominador evaluado en a. Y a esto le restamos, fíjense, hay un signo menos aquí, le restamos el numerador evaluado en a, el numerador evaluado en a, multiplicado por la derivada del denominador evaluado en a. Y a todo esto le vamos a dividir, chicos, para el denominador evaluado, el denominador al cuadrado, el evaluado en a. ¿Sí? El denominador al cuadrado evaluado en a. ¿Sí? Esta digamos que es ya la forma más compleja de las 4 operaciones, porque es muy importante, chicos, saber, o sea, aplicar bien la definición. Numerador, derivada del numerador por el denominador, y eso menos el numerador por la derivada del denominador. Y siempre en ese orden. Si ustedes se equivocan de orden, chicos, se les daña el ejercicio, ¿sí? Si se equivocan de orden, se dañó todo el ejercicio, ¿sí? No está bien derivado, ¿sí? Tienen que acordarse que es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. No es al contrario, el signo menos está justamente en esa parte. Y si ustedes quieren demostrar esto que está sucediendo aquí, simplemente tienen que aplicar la fórmula que ya vimos en la parte de arriba, ¿sí? La fórmula esta de derivación. Y verán que van a llegar a algo similar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hasta aquí, todavía no hemos aplicado ningún ejemplo. Vamos a hacer igual 3 ejemplos de esta fórmula y de ahí sí ya haremos los ejemplos combinados. ¿Sí? Entonces, vamos por un ejemplo bastante sencillo. Vamos a dividir e a la x para x.
y vamos a hallar la derivada de esta función en x. Obviamente aquí x va a ser diferente de 0, ¿sí? Para que esta función exista. Entonces, vamos a derivar esto. ¿Cómo vamos a derivar, chicos? Lo que dijimos ahorita, aplicando esa definición. La derivada del numerador, fíjense, la derivada del numerador es e a la x, ¿sí? La derivada del numerador es e a la x, porque el numerador es e a la x, por el denominador. El denominador sigue siendo x, ¿sí? La derivada del numerador por el denominador. Y a eso le restamos, ¿qué cosa? El numerador, que el numerador sigue siendo e a la x, por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? La derivada de x, chicos, ¿cuánto es? 1. 1, exactamente. Entonces, la derivada de x es 1, ¿sí? Y todo esto dividido para el denominador elevado al cuadrado, es decir, x elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, aquí podemos hacer un poquito de cositas. E a la x multiplicado por x menos 1 y todo esto dividido para x al cuadrado. Y luego estas cositas, chicos, ya irán viendo que, por ejemplo, si ustedes aquí dividen esto de aquí, tendrían e a la x sobre x multiplicado por x menos 1 sobre x. Ya verán, fíjense que aquí tenemos nuevamente nuestra función, solo que está multiplicada por otra función que está por acá. Hay detallitos que se cumplen, cositas interesantes que luego vamos a ver para qué sirven. Pero por ahora la derivada es esa, ¿sí? Por ahora la derivada es esa de ahí. ¿Tienen alguna pregunta de cómo derivamos este ejercicio? No, ninguna. Podríamos hallar, chicos, esta derivada de aquí, la derivada de e a la x sobre x evaluado en el punto 0. ¿Es posible hacer eso? ¿Existiría esa derivada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque se estaría dividiendo para 0. Exactamente. No podemos porque aquí en el denominador vamos a tener un 0 al cuadrado y eso no es posible, ¿sí? Esta derivada no existe. Es lo que tenemos. Entonces, vamos a seguir con otro ejemplo. Vamos a hallar la derivada de el logaritmo natural de x dividido para el seno de x. ¿Sí? Evaluado en un punto. Cuando le ponemos x, estamos evaluando para un punto genérico, ¿sí? No para un a específico. Cuando ponemos x, estamos haciendo la derivada para cualquier punto en el que se pueda, ¿no? Listo. Entonces, fíjense, tenemos la derivada de esta función, logaritmo natural de x, dividido para el seno de x. Entonces, para hallar esto, lo mismo. Aplicamos la definición. La derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador, chicos? 1 sobre x. Exactamente. La derivada del numerador es la derivada del logaritmo natural y eso es 1 sobre x. Multiplicamos por el denominador. ¿Cuál es el denominador? Cuéntenme. Seno de x. Exactamente. Seno de x. Y esto le restamos el numerador, que sería el logaritmo natural de x, y le multiplicamos por la derivada del denominador. Chicos, ¿cuál es la derivada del denominador? Coseno de x. Coseno de x, exactamente. Y todo esto dividimos para Seno al cuadrado de x. exactamente. Muchas gracias, Ariel. Ya. Entonces tenemos eso de ahí, fíjense. Bastante sencillo, bastante simple, no es complicado, chicos. Luego a esto de aquí podemos hacerle ¿cómo se llama esto? Un poquito de moverle datitos para que se vea más elegante. Por ejemplo, aquí, el seno de x sobre x. Y de hecho aquí podríamos hacer la resta de esta suma, de estas fracciones y todo para que se vea elegante, pero en general ya está, ¿sí?
menos el coseno de x por el logaritmo natural de x. Y todo esto dividido para el seno al cuadrado de x. ¿Sí? Abajo tenemos, acuérdense, el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Parece que no. Cuéntenme, esta derivada, el logaritmo natural de x sobre el seno de x derivado con respecto a 0 y esta derivada, el logaritmo natural de x sobre el seno de x con respecto a 1, ¿existen o no existen y por qué? Cuéntenme si esto existe y si esto existe o si no existe y por qué. Quería que la primera no existe, pero la segunda sí. ¿Por qué? La primera no existe porque se tiene la división para 0. Exacto. Ya. Y la segunda no habría ningún problema. Exacto. Pero acuérdate que sí, estás en lo correcto. Aquí hay división para 0 y acá no. Entonces, esta de aquí sí existe, es correcto, y esta de acá no existe, es correcto. Pero acuérdate que cuando analizamos la derivada de nuestra función en 0, no analizamos en nuestra función aquí. No analizamos en esta parte, no analizamos en este seno de aquí. Donde analizamos es ya en nuestra función derivada. ¿Cuál es nuestra función derivada? Esta de acá. Acá nos damos cuenta que justamente aquí, en este seno al cuadrado de x, tenemos una división para hacer, ¿sí? Recuerden, analizamos en la derivada. Estamos aquí analizando en la derivada con respecto a 0, ¿sí? No analizamos en la función, ¿sí? No analizamos aquí, analizamos acá, en la derivada. En la derivada nos fijamos que encima tenemos dos divisiones para 0. Tenemos esta división para 0 de aquí. Fíjense, un seno de x sobre 0. Ahí tenemos una especie de indeterminación, pero en derivadas eso no se levanta. En límites se levanta, en derivadas no. En derivadas, si tenemos una división para 0, pues qué pena, eso no existe. ¿Sí? Y ya. Listo. Entonces, ya. Únicamente eso. Ahora vamos con un último ejemplo para pasar ya a otros ejemplos un poquito más grandes, que no son complicados. Vamos a... ya, este de aquí es interesante. Vamos a hallar la derivada de la raíz de x, la derivada de la raíz de x sobre, ¿cuál hemos usado hasta ahora? El coseno, creo, coseno de x. Hay en la derivada de esta función, chicos. ¿Qué hacemos primero? La derivada de la primera. ¿Cuál es la primera? Pues x, perdón, la derivada del numerador. ¿Cuál es el numerador? Raíz de x, ¿sí? Entonces, solo lo voy a hacer aparte, chicos, para que se den cuenta de cómo hay que derivar el numerador. Aquí tenemos la derivada de la raíz de x. Esto es igual a la derivada con respecto a x de x elevado a la u medio. Recuerden, leyes de exponentes. Y esto, ¿qué hacíamos? ¿Qué nos decía la regla? Pues que esto de aquí debemos restarle 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos la derivada con respecto a x. ¿De qué? No, perdón, ya esto ya podemos poner. Bajamos primero el numerador. Fíjense, bajamos y restamos 1. 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. ¿Sí? Entonces le vamos a menos 1 medio. ¿Sí? Y esto de aquí, pues para quitar ese signo positivo nos queda 1 medio, el signo negativo, nos queda 1 medio por esto como está en el numerador, pasa en el denominador, pero así mejor, ¿no? Sobre x a la 1 medio, ¿sí? Porque estamos quitándole el signo negativo, ¿sí? Y esto de aquí nos queda 1 sobre 2 raíz de x. Y este resultado, chicos, pueden aprendérselo si quieren, porque es bastante común que aparezca, ¿sí? Bastante común. Si ustedes derivan la raíz de x,
Esto es 1, derivan la raíz de x. Esto es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Pueden aprenderse del resultado porque, como les digo, aparece bastante. Y hacer este análisis todo el tiempo como que no resulta, ¿no es cierto? Es una pérdida de tiempo. Entonces, ya les estoy explicando de dónde sale. Eso sí, tienen que saber de dónde sale. Pero como es bastante común, recuerden, siempre es común encontrarnos con raíces cuadradas dentro de las matemáticas. Entonces, al menos dentro del cálculo, va a ser común encontrarnos con esto. Entonces, vamos a decir que directamente la derivada es eso de ahí, ¿sí? Porfa, apréndanselo. No les voy a borrar para que lo tengan ahí como demostración, ¿sí? Apréndanse ese resultado. Y ya luego, si sus profes, los profes por lo general saben dejar aplicar, ¿sí? No sabe haber profes complicados como para que no apliquen. Incluso el Villota deja que apliquen eso. Entonces, es que ya para ese punto, para cuando están en los exámenes, ustedes ya han visto demasiadas cosas que una derivada así es bastante sencillo. Si no, lo que les va a interesar es que apliquen otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? La derivada de la primera, la derivada de la raíz de x, ya vimos cómo es 1 sobre 2 raíz de x, por la segunda. La segunda, fíjense, es, perdón, el denominador es el coseno de x, ¿sí? A esto le restamos el numerador, que es raíz de x, por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del coseno, chicos? Menos el. Menos el seno, exactamente, menos el seno de x. ¿Sí? Entonces, a esto le dividimos, ¿para qué? Para el coseno al cuadrado de x, ¿sí? Siempre es el denominador al cuadrado. Y ya, con eso ya está derivado, chicos. Aquí, como les digo, pueden hacer cositas. Por ejemplo, estos signos de aquí se hacen positivos. Pueden también, aquí este coseno pasarlo al numerador. Sería coseno sobre 2 raíz de x o cosas así. Pero en sí, derivado ya está, ¿sí? Lo que podrían hacer es un poquito de carpintería. Listo. Entonces, ahora voy a ponerles y vamos a demorarnos. Uy, quiero alcanzar regla de la cadena. ¿Me dejan pasarme, chicos, 10 minutos más de la hora? Para incluso recompensarles lo que empezamos un poquito tarde. Pongan like si me dejan pasarme 10 minutitos más para estar hasta las 9:10. Hasta las 10:10, perdón. Ya, chicos. Casi que todos me están dando permiso. Listo, gracias. Entonces, ya, vamos a hacer estos ejercicios de aquí, chicos, y con estos ya acabamos esta parte, ¿sí? Y empezamos a ver regla de la cadena, que sí es muy importante. Mañana vemos función inversa, ¿sí? Ya casi estamos acabando de derivar, no mentira. Pero sí estamos ya avanzando bien, estamos avanzando bien. Espero que les esté sirviendo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la derivada. La derivada de las siguientes funciones. Entonces vamos a encontrar la derivada de estas funciones de aquí. G de x igual a 4 sobre x a la cuarta menos raíz de 3 y más 3x. ¿Sí? Vamos a encontrar la derivada de la función h de x. H de x, que es igual a, vamos a ver, raíz de x más 4x al cuadrado sobre 3. Ya. Luego también la derivada de esta función f de x, que es igual a 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, perdón chicos, por ahí está mi hermanito en mi cuarto. Ya, 3x al cuadrado, y en el numerador tenemos 3x a la quinta menos 2x al cuadrado y menos x. Copien, chicos, hasta eso me deshago de mi perrito que está aquí. Sí, patita. Y ya vengo, sí, se lo voy a sacar.
Ya chicos, perdón, ya estoy. Listo, entonces vamos a empezar con el ejercicio de aquí. Vamos a ir pasito a pasito, suave, y vamos viendo cómo nos va, ¿sí? Entonces vamos a hallar la derivada de nuestra función g de x, ¿sí? La derivada, recuerden la comita, de nuestra función g de x. ¿Cómo hallamos? Fíjense que nuestra función nosotros podemos expresarla de esta manera. Este x a la cuarta podemos expresarlo en el numerador como 4x a la menos 4, ¿sí? Por leyes de exponentes, ¿recuerdan? Lo que está en el denominador puede pasar al numerador con signo negativo, ¿sí? Con el exponente negativo. Y esto menos raíz de 3, que es un numerito cualquiera, y más 3x, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a ello. Derivemos esta expresión de aquí. ¿Cómo derivamos? Pues fíjense que tenemos el producto de dos funciones. Tenemos un 4 multiplicado por un x a la menos 4. Entonces, debemos aplicar, aunque no sé si ya pues, todavía vimos. Creo que no les he dado de esta manera. Déjenme ver las reglas que vimos ayer. Listo, vamos a ver una nueva regla aquí, rapidito, chiquita, solo para resolver estos ejercicios, que debimos verla antes, pero creo que me la he saltado. Ya, esta regla de aquí. Si nosotros, chicos, sacamos la derivada con respecto a x de una constante k, pongamos que manejamos k en la anterior, constante que multiplica una función a un f de x. Entonces, esto es igual a la constante. Fíjense, la constante sale de nuestra expresión y simplemente derivamos la función, ¿sí? La derivada con respecto a x de nuestra función f de x, ¿sí? O podemos verle como por la derivada de f de x. Aunque esto está mal porque estamos mezclando notaciones. Podemos verle de esta manera mejor. Una constante por f de x y esto con respecto a x. ¿Sí? La derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Sí? La constante por la derivada de la función. Sí, estamos claros hasta ahí. Solo es una regla más que no me parece que les di, pero ya les estoy dando. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí. Fíjense, tenemos aquí una función. La función es x a la menos 4. Y aquí tenemos la constante. Entonces, lo que hacemos es sacar directamente la constante. No nos afecta en nada. Sacamos la constante, que sería este 4, y le multiplicamos por la derivada de x a la menos 4. Entonces, ¿cómo derivamos x a la menos 4? Fíjense, bajamos el exponente, menos 4, multiplicamos por x y al exponente le restamos 1. Entonces, menos 4 menos 1, ¿cuánto nos da, chicos? Menos 5. Exacto. Entonces, fijaránse en esos detallitos, ¿sí? Cuando hay negativos y restamos 1, pues es como que sube uno más, ¿no? Menos 5. Y listo. Ahora eso restamos. En este caso, cuéntenme cuánto es la derivada de 3, de la raíz de 3. Restamos la derivada de la raíz de 3. ¿Cuánto es? 0. Exacto, porque es una constante. Y sumamos la derivada de 3x. Como les digo, el 3 es una constante, entonces lo sacamos y simplemente sacamos la derivada de la función, que en este caso es la función lineal, ¿no es cierto? X. ¿Y cuál es la derivada de x, chicos? 1. 1. Exacto. Fíjense, aquí tenemos el 1, ¿no es cierto? Y esto ya simplemente nos queda ordenar un poquito, quitarnos este 0 porque no vale el 3 por acá y que manejarlo también. Pero fíjense, 4 por 4 nos da 16. Nos queda menos 16 y este x está elevado a la menos 5, entonces podemos expresarlo como x a la quinta, pero en el denominador, ¿sí? Y el menos que quedó afuera. Y a esto le sumamos 3. Y ya está, chicos. Así de sencillo, así de fácil, así de bonito. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí entonces?
¿Están preparados para el siguiente? El siguiente, chicos, van a hacerle ustedes. ¿Sí? Estoy aquí. Cualquier cosa, pregúntenme ahorita. No me voy a ir ni nada. Simplemente que quiero que le intenten. ¿Sí? Inténtenle y si alguien le saca, me avisa cuánto le queda. ¿Sí? Listo, aquí está. El siguiente, porfa, inténtenle ustedes. Démosles 2 minutos. Listo, chicos, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Alguien le sacó? Quedaría 1 sobre 2 raíz de x más 8x más 3. 8x más 3. 8x más 3. Ya el inicio te confirmo, lo demás creo que no. A ver. Yo le saqué 8x sobre 3. Yo igual, 8x sobre 3. Ese sí, ese sí. Verán, esto podemos verlo de esta forma. Fíjense, raíz de x más 4 tercios por x al cuadrado, ¿no es cierto? Podemos verlo de esa manera. Entonces, cuando hagamos la derivada, vamos a hacer esto de aquí. La derivada de nuestra función h va a ser igual a la derivada de la raíz de x. Entonces, él les había mostrado cuál es la derivada de la raíz de x, así que voy a poner directamente. Y a esto voy a sumarle el 4 tercios, perdón, la derivada de esto de acá. Fíjense, la constante que es este 4 tercios puede salir y únicamente nos queda x al cuadrado. Entonces, 4 tercios por la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Simplemente bajo el 2, mantengo la x y arriba resto 1, ¿no? 2 menos 1 nos da 1, que simplemente voy a dejarlo como x nomás. Y esto ya, simplemente lo trabajamos un poquito más, 1 sobre 2 raíz de x y más sería 4 por 2, 8, 8x sobre 3. Sí, pues así, sí están bien los de la segunda respuesta. Sí. Ariel, no sé, capaz te confundiste en la regla de la cadena.
No, perdón, en la regla de la división, puede ser, o de la multiplicación, pero con todo puedes revisar. Sí, Ah, pero Justin, esa es la respuesta que mencioné. 1/2 raíz de x y más 8x/3. ah, perdón. Yo escuché más 3, 8x más 3. ¿Solo escuché Oh, yo? no, ¿Los demás también escucharon dije eso? mal. No, sí dijo más 3. Ay, ay, ay. 8x/3, lo siento. Ay, ay, ay. Listo, entonces buenazo, no hay ningún problema. Sí, es que yo escuché el check master, por eso tenía que pensar. Ya, listo. Entonces vamos con el último y ya está, hacerlo conmigo porque no hay mucho tiempo. Para empezar, chicos, siempre observen sus funciones y pues os pongo estos ejemplos porque tienen que observar sus funciones y ver si pueden simplificar para quedarse con algo más sencillo. Fíjense aquí que todos tienen x y abajo también hay 2x. Entonces sacamos un factor común, ¿no? Una x por 3x a la cuarta menos 2x y menos 1. Y todo esto le dividimos para el 3x al cuadrado. Entonces fíjense que ustedes pueden simplificar esta x de acá arriba con esta x con una de las x que están acá abajo multiplicándose y ya les queda simplemente esta expresión. 3x a la cuarta menos 2x y menos 1, ¿sí? Y todo esto dividido para 3x, ¿sí? Ya se nos fue una x y sí nos ayuden en cierto modo, porque fíjense, la derivada de una constante, luego cuando hagan va a ser más sencillo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto, chicos? La derivada de nuestra función f de x es igual a ¿qué? A la derivada del numerador, fíjense, hay que sacar la derivada del numerador. Entonces, cuéntenme, la derivada del numerador es la derivada de todo esto que está acá arriba, chicos. Cuéntenme qué les queda, esa derivada. Vayan haciendo conmigo, si quieren parte por parte, me van dictando, vamos suave, no pasa nada. Cuéntenme. 12x² menos 2. 12x al cubo menos 2, exactamente. ¿Listo? Si tienen una duda, chicos, me avisan y si no, seguimos. Entonces, la derivada del numerador multiplicamos por el denominador, que sería 3x. Y a esto le restamos el numerador, que sería 3x a la cuarta, menos 2x, menos 1. Le restamos el denominador, ¿sí? La derivada del denominador, perdón, le multiplicamos por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador, chicos? La derivada de 3x. 3. Simplemente 3, ajá, porque de x se hace 1. Listo, ahora dividimos todo esto para el denominador elevado al cuadrado. Entonces tenemos aquí 3x, dividimos para 9x al cuadrado, ¿no? Ese es el denominador elevado al cuadrado. Y ahora simplemente lo que hacemos es derivar, perdón, multiplicar y ya derivado, ya está. Solo tenemos que multiplicar. 3x por 12x nos da pues 36x a la cuarta. 3x por 2 nos da menos 6x. Y esto menos, todo esto que está acá nos quedaría 3 por 3, 9x a la cuarta, menos 3 por 2, 6x, y menos 3 por 1, 3. ¿Ya? Y todo esto sobre 9x. Y fíjense, solo he estado haciendo operaciones, no, nada más. 36x a la cuarta menos 6x menos 9x a la cuarta más 6x y más 3, ¿sí? Y todo esto dividido para 9x. Por aquí fíjense que todos, hay cositas que se simplifican. Tenemos un 6x, tenemos aquí un más 6x, 6x más 6x con menos 6x se nos van. Y por aquí nos queda 36x a la cuarta menos 9x a la cuarta nos queda 27, sí, no, 27x a la cuarta. Esto sería igual a 27x a la cuarta más 3. Y todo esto dividido para 9x. Aquí podemos sacar, vean, un factor común. 3 multiplicado por 9x a la cuarta más 1 dividido para 3 por 3 por x, porque 3 por 3 nos da 9. Y esto es igual, pues nos va este 3 con este 3 y nos queda 9x a la cuarta más 1 sobre 3x. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Justin, arriba no seguiría siendo 9x al cuadrado. No sé a qué rato se simplificó. 9x al cuadrado, ¿me dices? Se me olvidó una x, me olvidó un cuadrado, ¿no? Este de aquí, este de aquí, este de aquí.
aquí y aquí, ¿no? Sí, déjale eso, perdón. ¿Estamos entonces? Confírmenme, pongan like si estamos. Ya. Nos quedan 14 minutos, regla de la cadena, no sé si vemos en 14 minutos. Y si mañana vemos regla de la cadena, veamos función inversa, vemos 2 horas y el viernes nos dedicamos a las aplicaciones. Déjenme ver rapidito. No creo que vamos a alcanzar derivación implícita el viernes. Sí, mejor así. Entonces vamos a hacer mejor más ejercicios y les voy a dejar un debercito, ¿sí? Porfa, practiquen porque esto es bastante sencillo, no es complicado. Y sí necesito que practiquen para que luego le vayan cachando qué pasa con la regla de la cadena. Para mañana se vienen estudiando un poquito de funciones compuestas, lo que pasa con el GOF, el FOG y esas cositas, ¿no? Porfa, importante porque con eso vamos a partir en la clase de mañana. Entonces, vamos a hacer otros ejercicios más. Vamos a dejar un deber también, que sería importante, chicos, que lo hagan para mañana. Vamos a... Ya, está claro. Esto de aquí estoy sacando, chicos, del documento de la poli, de la clase de derivadas de la poli. Entonces, si les mandan de deber esto, ya hasta tendrían hecho, para los que están en la poli. Listo. Aunque no creo. Casi que no les saben mandar de deber, solo son para que ustedes vean y practiquen un poco. Listo, entonces vamos a hallar la derivada, chicos, de estas funciones. Vamos a hacerla con ustedes hasta las 10 minutos que quedamos para después. Las que más les llamen la atención que hagamos conmigo y las demás ya quedan para ustedes. Yo creo que esta de aquí ya es para ustedes, está sencilla, esta también y esta también. ¿Quieren hacer esta conmigo? ¿O cuál de aquí les gustaría? Digan nomás, el que hable primero va ganando las que quieran hacer conmigo. Los demás quedan de deber para mañana, chicos. La estaría bien. La A. Esta de aquí, la La E. facilita. Ah, La la E. E. Ya, vamos a hacer la E. ¿Cuál más? La G. Bueno, veamos con la E. Perdón, ¿no se escuchó? ¿Cuál más? La H. La H, la H. Ya, aunque está sencilla, pero bueno, démosle, no hay ningún problema. Y los demás, chicos, todas las demás quedan para deber. Porfa, me mandan a mi WhatsApp hasta hoy a las 12 de la noche, ¿sí? Para irle revisando e ir viendo qué están bien, qué están mal, ¿sí? Y lo que estén bien, les digo, si están bien, ya pues no les digo nada. Si les dejo en visto, pues están bien. Pero si les corrijo algo, ya les mando. No, mejor hasta las 11, que a las 12 me va a hacer. Hasta las 11 de la noche, chicos, para que hagan este debercito de aquí. No es complicado, es fácil, son derivadas sencillas. Y primero entendamos lo fácil y luego sí ya vamos complicando los ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el literal E. Van a hacer de deber todos los que no hagamos en clase, ¿sí? Todos los que no hagamos. El E sí vamos a hacer, entonces ya no. Tenemos la función h de x, que es igual a x al cubo menos x más 1, y esto multiplicado por x a la menos 2, más 2x a la menos 3, ¿sí? Tenemos esta función. Este 2 está horrible. Ya, y este de acá. Más, ya. Me emociono escribiendo rápido. Listo. Entonces, tenemos esta función y la verdad, ¿qué es lo que yo haría, chicos? Simplemente multiplicar. Este por este, distribuir. Y luego sí, ir aplicando uno por uno, ¿sí? Entonces, vamos a ir distribuyendo el x al cubo por el x al cuadrado, por el x a la menos 2, perdón.
y el x al cubo por el x a la, por 2x a la menos 3, ¿sí? Entonces vamos a tener, primero vamos a trabajar con nuestra expresión. Esto es igual, x al cubo, pues por x a la menos 2 nos queda simplemente x, ¿no es cierto? X a la 3 por x a la menos 2, multiplicación de exponente de potencias con la misma base, entonces tenemos únicamente que se restan los exponentes, se suman los exponentes, 3 menos 2 nos da 1, y acá también este 3 por este de acá, que nos quedaría más 2 por, si le ven, ¿no? X al cubo por x a la menos 3, estos de aquí 3 menos 3 se hace 0, y x a la 0 pues simplemente es 1, ¿no es cierto? Entonces nos queda x más 2. Ahora multiplicamos, ya, con este ya acabamos, ahora distribuimos este de acá, x por x a la menos 2, entonces nos da menos, recuerden, este menos por más menos, x por x a la menos 2, ¿qué pasa? Multiplicación de potencias por de la misma base. ¿Qué hacemos? Sumamos los exponentes, nos queda 1 más menos 2, nos queda simplemente menos 1, ¿no es cierto? Tenemos aquí menos 1. Ahora lo mismo con el otro, menos x por 2x al cubo. Entonces tenemos menos por más menos. X, pongámosle 2 por x a la menos 3. Entonces x a la 1, x a la menos 3 nos queda x a la menos 2. ¿Sí? Y con eso ya acabamos con este. Ahora simplemente multiplicamos el 1 por este y el 1 por el de acá. Como todo es positivo, simplemente nos queda más. Multiplicar por 1 nos da exactamente lo mismo, ¿no? Y más 2x a la menos 3. ¿Sí? ¿Le ven? Bastante sencillo. ¿Cómo también podemos expresarle? Como pongamos el 2 primerito, más x menos 1 sobre x, menos 2 por 1 sobre x al cuadrado, pero aunque no, dejémosle así tal como está. ¿Sí? Porque es más fácil derivar así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hallamos la derivada de h de x, que es igual. Simplemente la derivada de x, chicos, ¿cuánto es? Uno. Chicos, es 1, ¿no es cierto? La derivada de 2. 0. Pero Ya, entonces aquí tenemos menos la derivada de x menos 1. Ojo, el signo de acá afuera se queda acá afuera. Tenemos menos 1 que multiplica a x elevado a la menos 1 menos 1. Quedaría menos 2, ¿no es cierto? Acá la derivada de 2x a la menos 2, cuéntenme. Sería 2 por... ¿Cuánto es la derivada de x a la menos 2? Menos 2 por x a la menos 3. Menos 2 por x a la menos 3. Exactamente. Restamos en el exponente 1. Vamos a hacer más acá para que nos dé. Vamos con el siguiente. Aunque fíjense que pudimos haber hecho algo. No me di cuenta. ¿Le ven que pudimos haber hecho? Vamos a ver, pudimos habernos quedado simplemente con un menos x a la menos 2. Para que hagamos una vez eso. Y volvemos a derivar lo otro. Simplemente porque no lo noté. Ya. Entonces, esto de aquí va a ser igual a x más 2 menos x a la menos 1. Y fíjense, aquí tenemos x a la menos 2 más x, 2x a la menos 2 y x a la menos 2. Entonces aquí tenemos un menos 2 y nos queda menos x a la menos 2. Y más 2x a la menos 3. ¿Sí? Solo eso. Entonces, ahora sí, simplemente derivamos esto, que ya me dijeron cuánto era la derivada. Dijeron que era menos 2 por x a la menos 3. ¿Sí? Ahora, esto está haciendo el converte. Ya, más 2 multiplicado por, fíjense, menos 3 por x a la menos 4. ¿Sí? ¿Qué sería la derivada de x a la menos 3? Ojo, ¿qué hago? Saco la constante y derivo esto de aquí. ¿Sí? Es lo que hago. Saco la constante y derivo eso de ahí. Listo. Entonces, ya, eso es la derivada. Ahora quedan detallitos por hacer, ¿no es cierto? Pero ya nada más, ¿sí? No me presentarán esto así. Cuando me manden hoy día no me mandarán eso, ¿verdad? Serán serios. Entonces aquí me van a mandar más 1 sobre x al cuadrado. Fíjense, ya se presenta bonito. Más 2 sobre x al cubo. Y menos 2 por 3, 6 sobre x a la cuarta. ¿Ven? Esta es la función derivada. Sí. Esa es la función derivada. Si alcanzamos, tenemos 5 minutos. Cuéntenme cuál más dijeron. Creo que dijeron la F.
o la H dijeron, ¿no? ¿Están seguros que quieren la H, chicos? Yo le hago, pero fíjense que aquí, ¿qué podemos hacer? Multiplicamos este R, este E a la R con el de acá, este E a la R con el de acá, y ya solo multiplicamos. Y hay que aplicar la regla de la multiplicación. Aunque podemos hacerle, porque sí está la regla de la multiplicación, que no lo hemos visto tanto así. Le hacemos ¿cuál era? El H. Cuéntenme. Sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no. Like, dislike. No sé si pueden dar dislike. Pueden dar dislike. Chicos, están ahí. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ya, démosle entonces el H, en vista de que nadie dice lo contrario. H de X, perdón, este es una función Y, pero Y, fíjense que está en función de la variable R, la variable independiente aquí es R. Tenemos R elevado al cuadrado menos 2R por E a la R. No andarán diciendo, no, es que me enseñaron a derivar con X, con R no puedo. Es exactamente lo mismo, ¿no? La variable independiente ahora es la R, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero vamos a trabajar un poquito con el Y de R, que vamos a multiplicar este X por el de acá y multiplicar este X por el de acá. Y también podríamos hacerlo de la otra manera. Déjenme ver si sale mejor. No. Fíjense, una forma de derivar esto podría ser multiplicando esto por esto y multiplicando esto por esto. Sería una forma. Pero no quiero hacer eso porque eso ya hicimos arriba. Vamos a hacer algo diferente. ¿Sí? Vamos a hacer algo para que vean qué más podemos hacer. Podemos directamente, aquí tenemos un producto. Podemos verla a esta como una función y a esta como otra función. Entonces, simplemente podemos hacer la derivada de la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, aplicando la regla del producto. ¿Sí? Entonces, fíjense, podemos hacer esto. La derivada de la primera función, que sería esta función de aquí. Voy a poner ya acá abajo la y' de r. Entonces, la derivada de la primera función sería la derivada de todo esto. ¿Cuánto es la derivada de todo eso, chicos? De todo esto de aquí. Dos R menos 2. Exacto, 2R menos 2, ¿sí? Y sería la derivada de la primera por la segunda. ¿Cuál es la segunda? Este E a la R. ¿Sí? Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Sí? Primera función y segunda función. Y a esto le sumamos, porque estamos aplicando la regla del producto, la primera, que sería R al cuadrado menos 2 por la derivada de la segunda. Perdón, menos 2R. ¿Cuál es la derivada de la segunda, chicos? E a la R. Exacto, E a la R. Y aquí incluso podemos sacar este factor común, que es el E a la R. Entonces esto es igual E a la R multiplicado por 2R menos 2 más R al cuadrado y menos 2R. ¿Sí? Se simplifican estos R's. Este 2R de aquí con este 2R de acá. Y resulta que la derivada de esta función ha sido R al cuadrado menos 2 multiplicado por E a la R. ¿Sí? Vean, es una expresión bastante sencilla a la inicial, pero bueno, pasan sus cositas, ¿no? Bastante similar. Pero ya, esa sería la expresión, chicos, derivada. ¿Tienen alguna pregunta? Si ustedes derivan de esta manera, multiplican este por este y multiplican este por este y aplican la regla del producto igual, van a tener que hacer un proceso bastante más largo, creo, porque tienen que hacer 2 veces la regla del producto, pero van a tener que este mismo resultado les va a salir, ¿sí? Si aplican de la otra forma, multiplicando este por este y aplicando la regla del producto. Les debería salir lo mismo, no debería variar. Si varía es que una de las dos está mal, ¿sí? Eso, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Está todo claro. Aquí fíjense, tenemos un Y de T. Aquí tenemos un F de U, si te pone. Acá tenemos un, ya están XX. No hay problema. Ya solo eso. Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, hasta ahí terminamos la clase. Porfa, les queda de deber todas menos esta de aquí porque ya la hicimos y esta de aquí porque ya la hicimos. ¿Sí? Les queda todas menos esas dos. ¿Sí? De deber, porfa, hasta las 11 de la noche del día de hoy para revisarles y corregirles para que mañana estén listos para ver la regla de la academia. ¿Sí? Porfa, chicos, eso entonces. Nos vemos la clase de mañana. Un gusto. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Ya nos vemos.